que no fueron capaces. ¿Alguna pregunta? En este caso, ustedes siquiera analícenlo y se da cuenta que el problema que viene es que ahí no está metida gente con ingeniería, muy probablemente está metida gente políticos que son los que toman las decisiones y no hay nada peor que un político tomando decisiones técnicas. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, bueno. Eh, Vamos a volver a dibujar el diagrama que siempre nos ha parecido como simplón, en el cual tenemos aquí un mezclador, aquí tenemos un reactor, algo simple, aparentemente, esto es un simplón, pero de aquí podemos aprender varias cosas. En el reactor hay un separador que separa, un separador, y que simplemente podemos tener, aquí viene el alimento fresco, aquí podríamos tener un reciclo líquido, sería un reciclo líquido, y precisamente en el reciclo líquido pues vamos a tener la bomba centrífuga que nos hace fluir el fluido en esta dirección. Y aquí en la parte superior, si es que el proceso lo tiene, vamos a suponer que lo tenga un gas, es lo mismo, el gas lo tendríamos que mandar. Bueno, en este caso, esto llegaría, bueno, sí, podría llegar aquí antes o podría llegar directamente al mezclador, eso no tiene ninguna consecuencia, se lo pueden dejar. Y lo mismo pasaría si usted mete aquí el mezclado para el gas, aquí tendríamos un reciclo gaseoso, y en este caso sí necesitaríamos un compresor. Así, y tendríamos la succión, y aquí tendríamos la succión, y tendríamos la presión de la descarga. Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando usted vaya a especificar el compresor, la clave es especificar es esta presión a la descarga, que tiene que ser la suficiente para inyectar al mezclador. O sea, quiere decir que esta presión de la descarga del compresor tiene que tener el fluido fluya en este diámetro. Porque si la presión aquí en el mezclador fuese mayor que esta, entonces el fluido se me va a devolver y eso yo no puedo permitir. Bueno, entonces, básicamente, este sería un esquema general un sistema con un reciclo gaseoso y con un reciclo líquido. Pero entonces, vamos a ver un nuevo tema, qué es lo que nos va a, a, a involucrar de aquí hasta que terminemos el curso. Es este, este sistema tan complicado, que es el sistema del separador. O sea, este, esto sí ya es bastante complicado. Tan complicado es que ustedes vieron, en lugar de ver una, vieron dos, hasta tres, creo, operaciones unitarias. En las operaciones unitarias, en la OP
Pero en solitaria, lo que se encarga precisamente es de los sistemas de separación. ¿Cómo se separan? ¿Cómo separar de una mezcla sus componentes para recuperarlo? Y vemos que no es fácil. Mezclar es muy fácil. De hecho, uno lo hace en la casa de forma automática. Mezcle, por ejemplo, mezcle usted agua, perdón, mezcle usted leche con café para formar el café con leche de azúcar, por ejemplo, y formar el, el café que usted se va a tomar en la mañana. Es fácil. Intente usted hacerlo al revés. O sea, que alguien le diga el reto, ole, aquí tenemos café con leche y con azúcar. Sepáreme los componentes. Quiero separar por aparte el café, separar el azúcar y separar la leche. Y les, al- y les, y les apuesto doble contra sencillo de que es complicado. Evaporar la leche, eso no es fácil. Vamos a tener de pronto que la leche se va a descomponer. El café de pronto también. Luego, si obtenemos en la fase, obtenemos un sólido que va a ser la mezcla del café con el azúcar. ¿Y cómo separo esa mezcla? Ambos son solubles en agua. No puedo echarle agua porque entonces se me disuelve el café y se me va a disolver el azúcar. ¿Cómo hago yo para separar esa mezcla de café y azúcar? Es complicado. Tocará que usar un agente especial, químico, que nos disuelva preferencialmente eh, el azúcar o el café y no disuelva el otro. No va a ser fácil. Va a ser un proceso complicado. Y ahí es donde usted se puede dar cuenta. Separar este proceso de separación. Vamos aquí como una ley importantísima. Separar, separar componentes de una mezcla es difícil, complicado y en muchos casos es complicado. Algunos pueden ser hasta casi imposibles, o bueno, o si no son imposibles, son muy costosos. Eh, Son complicados, separar componentes de una mezcla es complicado y es costoso. Mínimo. Entonces, eso es una idea importantísima. Y claro, ahí juega un factor que quizás ustedes ya lo vieron en la entropía. Cuando, cuando uno mezcla cosas, la entropía aumenta, porque usted aumenta el grado de desorden. Y cuando usted está separando, usted lo que está tratando de hacer es disminuir la entropía. Y por eso hay que meter trabajo. O sea, todos los procesos de separación, todos los procesos de separación van a necesitar energía. Y no hay manera de que usted se salve. O sea, separaciones, la separación necesariamente involucra un gasto energético. Y eso hace que un proceso, pues, cueste. Y eso no lo puede hacer cualquiera. Precisamente esa es una de las grandes, digámoslo así, tareas que están, ah, digámoslo así, o que son exclusivas de la ingeniería química. ¿Sí? Entonces,
los métodos de separación. Vamos a hablar sobre eso. Ah, bueno, entonces, bueno, bueno, ahora los métodos de separación. Vamos a ver algo. Los métodos de separación. Métodos de separación, pues ustedes vieron muchos en, en las operaciones unitarias. Pero básicamente uno los podría dividir en dos grandes sectores. Bueno, claro que ustedes lo dividieron de otras maneras. O sea, la Opus 1 ven, creo que ven unificación o en otras ven, creo que destilación y ven absorción con D, perdón, con B, etcétera. Pero hay una manera eh, que también permite clasificar en los métodos de separación y es los métodos de separación para gases y los métodos de separación para líquidos. ¿Y por qué se hace esa diferenciación? Porque los métodos de separación para gases son los más complicados. Sin lugar a dudas, estos son complicados y costosos. Mientras que separar líquidos ya es más fácil. Bueno, puede decir fácil, no es que sea tampoco tan fácil, pero ustedes me entenderán que no puedo poner la misma palabra aquí de complicado. Esto aquí va a ser fácil y ya no va a ser tan costoso, voy a poner barato, pero tenga entendido que eso es simplemente para que ustedes distingan entre el gas y el líquido. No, no quiere decir que separar líquidos le vaya a salir a usted regalado. No, pero cuando lo compara con los gases, pues separar líquidos es mucho más económico. Entonces lo que uno debe tratar, que uno tiene una vaina, es, es, es tratar de, si usted tiene una mezcla, si yo tengo una mezcla complicada como la leche, el café y el eso, lo que podríamos hacer, bueno, primero tratar de evaporar toda la leche y recuperarla, no toda completamente. Probablemente vamos a decirle a la persona que quiere ese reto, no vamos a poder recuperar toda la leche, pero le vamos a decir, bueno, le recuperamos el 90% de la leche, más o menos. Puede, puede hacer por destilación. La leche va a sufrir cambios en el proceso de evaporación. Y nos va a quedar una fracción muy rica en los sólidos, en este caso el café y el azúcar, y luego esa la podemos dejar a otro lado, ¿sí? Aquí viene también otro principio importante, y ténganlo muy presente, en ingeniería siempre se hace primero lo más fácil. O sea, cuando usted tenga una mezcla compleja, las separaciones más fáciles, intente hacerlas primero. Y las más difíciles, que las vamos a que ustedes aprendan a distinguir cuando una separación es complicada, esas separaciones complicadas tienen que hacerse después, o sea, al final, se puede decir. Eh, en los gases, pues, si hay tiempo, los analizamos, pero oh, voy a empezar a analizar primero la separación de los líquidos. ¿Por qué? Porque son los más comunes, eso también lo que separar gases es un poco más, digamos, ya que es complicado y costoso, pues estos son menos comunes y en cambio los separar líquidos son más comunes, ¿no?
Eh, entonces, ataquemos primero eh, la separación de los líquidos. Bueno, preguntas hasta ahora entre la diferencia entre métodos de separar gases y separar líquidos. Entonces, por ejemplo, todavía, y yo encuentro, y les cuento, que he visto la confusión aún entre los profesores, que se atreven a decir que la destilación es un método para separar gases. Falso. La destilación es un método para separar líquidos. ¿Sí? Eh, Usted en una destilación tiene fase líquida y tiene fase gas. Y esa es la gran, digamos así, la gran característica de la destilación. Y tiene un condensador arriba y tiene un rehervidor en la parte inferior. El rehervidor le evapora lo más pesado y el condensador condensa lo más liviano. Y siempre en la columna va a tener va a tener esa mezcla líquido-gas, pero en realidad casi todos los componentes que están ahí se pueden considerar que son líquidos. Por ejemplo, si usted tiene agua y etanol y quiere separar agua de etanol, pues eso es muy fácil. Se mete a una columna de destilación donde el etanol va a salir por encima, que va a ser el azeótropo. Ahora vamos a explicar algo del azeótropo. Por la parte de abajo va a salir el agua. ¿Por qué? Porque por encima siempre va a salir el más liviano y por debajo siempre va a salir el más pesado. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, eso es muy importante. Separar gases es complicado. Un ejemplo. Intente usted separar el oxígeno del nitrógeno del aire. Tarea complicada. Por ejemplo, ¿qué otro gas? Por ejemplo, si usted tiene una mezcla de hidrógeno y metano y separa hidrógeno del metano, eso es difícil, es complicado. ¿Qué es lo que uno hace? Entonces, aquí viene lo interesante. ¿Puedo borrar acá alguna pregunta sobre los métodos de separación de gases versus los métodos de separación de líquidos? Después lo vamos a ver cuáles son principalmente los que sean gases y los que sean líquidos. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, listo. Les voy a borrar acá y vamos a ver. Voy a volver a dibujar el... Ah, bueno, no, primero, ¿cuál es el método más fácil que usted pueda hacer? Supongo que usted tiene una mezcla complicada que salga de alguna cosa, una mezcla que usted no sepa qué va a hacer. Dios mío, ¿qué voy a hacer para separar esto? Siempre lo más fácil que a usted se le puede ocurrir y que casi nunca usted se va a equivocar. Si, si, no, por supuesto, hay excepciones, pero lo más fácil que a usted se le puede ocurrir a decirle a alguien, le utilice un flash. ¿Qué es un flash? Un flash, si usted tiene que una corriente que lleve compuestos A, B, C, va, suponer A, B, C, D, y otros, no importa cuánto. ¿Qué es lo más fácil que usted puede hacer? Bueno, primero pongo una válvula que reduzca presión. O sea, esto va a ser un reductor de presión. Ahora vamos a ver por qué nos conviene reducir presión. Reducir presión. Un reductor de presión. ¿Qué es lo más fácil en la ingeniería química para reducir la presión? Pues una válvula, reductor de presión. Bueno, aquí viene una pregunta ya muy sencilla, un poco más difícil. Bueno, esto es lo más fácil, reductor de presión. ¿Conocen ustedes algún sistema que me disminuya presión?
rápido. Ah, porque la válvula disminuye. De hecho, por ejemplo, fíjese la válvula en su casa, por donde sale el agua. La línea de agua le llega a su casa a alta presión. Y usted abre la llave y sale el agua y la presión ahí automáticamente a la salida del agua es casi la atmosférica. O sea, lo que hace la válvula, lo que hace la llave en su casa es disminuir la presión. Es un ejemplo muy simple. Pero ¿cuál es otro método de reducir presión? Ah, es utilizar una turbina. Una turbina es ya algo más sofisticado. Usted aquí pone una turbina. Porque la turbina, ¿cuál es la ventaja de la turbina? Es que en la válvula, si usted utiliza la válvula, el trabajo se pierde. O sea, en otras palabras, usted no puede sacar trabajo de aquí, trabajo útil. Pero si usted pone la turbina, va a recuperar algo de energía. Entonces, por ejemplo, la, las, digamos, la recomendación o las técnicas modernas en los diseños es siempre analizar cómo puedo yo recuperar una corriente que viene a alta presión. Vamos a suponer que aquí esta corriente viene vamos a suponer que esto viene con cierta presión, con alta presión. Entonces, una manera elegante es utilizar una turbina. La turbina lo que hace es disminuye la presión y esa disminución de la presión se va a ver reflejada en que usted genera un trabajo. Por ejemplo, eso es lo que hace, por ejemplo, es lo que hacen los generadores de corriente eléctrica. Como le llega a usted la energía eléctrica a su casa. Por ejemplo, si han tenido la oportunidad de ir al embalse del río Sogamoso, el agua está digamos, es como en un lago y hay una caída como más o menos de unos 80 metros. Y lo que hacen es coger esa agua con esa energía potencial, lo hacen pasar por una turbina que genera corriente eléctrica. Esa agua se mete por la turbina, hace girar la turbina y ese movimiento giratorio no se pierde, sino que eso está metido dentro de una bobina eléctrica y esa bobina eléctrica genera un potencial eléctrico y eso es ese potencial eléctrico se conecta a la red eléctrica y esa energía eléctrica es la que, la que se reparte. Entonces, un- una, una hidroeléctrica, pues funciona así. Cambia la energía potencial del agua y la convierte en energía eléctrica. En el caso de ingeniería química, entonces podemos aquí poner una turbina para tratar de recuperar este fluido que está a alta presión y recuperar algo de trabajo. Pero vamos a suponer que no, que usted se decide por lo más barato, que es poner una válvula. Se pone una válvula, y reduce la presión. Entonces, después de que ya ha reducido la presión, usted lo mete al flash. ¿Qué es un flash? Es uno de los equipos más baratos de la industria química, el flash. Es un simple recipiente, o dicho de una manera más elegante, es una columna de destilación de una sola etapa. Es muy fácil de construir, es un tarro. Solamente se le pone aquí adentro una especie de pantalla o de deflector. De tal manera que cuando el fluido a alta presión entre aquí, se choque contra esa pantalla deflectora, lo que es líquido caiga, aquí va a caer el líquido, y el gas, pues va a salir por acá. Entonces, el flash, siempre la función del flash va a ser hacer una separación grosera entre un líquido que va a salir por la parte inferior y un gas no condensable, o sea, que va a salir por la parte superior.
Vamos a quitar esta flecha de acá. Básicamente es eso. Usualmente también algunos casos, por ejemplo, como cuando, cuando un fluido, vamos a suponer que aquí llevemos algo de líquido, si lleva algo de líquido, es probable que ese líquido forme espuma. Entonces no podemos permitir que la espuma se vaya por el gas. Entonces, usualmente aquí se le diseña a en la parte superior del flash, se le pone como una especie de una, puede ser una malla, pero también puede ser una especie como de bombril, digámoslo así. Es un relleno especial. Debe ser hecho de un, puede ser hecho de un metal o de algo que sea inerte. Y lo que hace eso es evitar que la espuma se vaya para arriba, ¿sí? Me contamine el gas que está saliendo. Porque si la espuma sale por el líquido, pues bueno, ese no es tanto problema. Pero no queremos tener espumas en, en la fase gaseosa. Y ahí lo tienen, señores. Este es el flash, es el método más fácil de separación. De tal manera de que por aquí va a salir un componente gaseoso. ¿Y cuál es el componente? ¿Cuáles son los gases? Usted dirá, bueno, y por eso, ¿y cuál de estos es el gas? Bueno, entonces la manera, siempre vamos a tener una manera fácil de identificar quiénes pueden salir por encima y quiénes pueden salir por debajo. Mm, el factor, bueno, un factor fácil sería mirar la temperatura normal de ebullición, que eso lo hemos estado mirando ya. Y sabemos nosotros que si hacemos un ordenamiento por la temperatura normal de ebullición, pues tenemos una idea de quién es más pesado y quién es más liviano. Un ejemplo claro es, por ejemplo, comparemos el agua con la acetona. El agua ebulle a 100 grados centígrados y la acetona ebulle a 53 grados centígrados. Sin lugar a dudas, yo yo podría tener agua líquida bajando, o sea, saliendo por debajo, y una corriente rica en acetona salir por la parte de arriba, por este lado, porque la acetona va a ser más liviana, ¿sí? Porque la temperatura normal de ebullición de la acetona es mucho menor, va a salir por acá, el agua va a salir por acá. El agua, la corriente gas va a salir por acá, porque tiene una temperatura normal de ebullición más alta. Pero la temperatura normal de ebullición a veces no es la más adecuada desde el punto de vista termodinámico. Dice, usted la puede usar. Este criterio es factible, es fácil, porque usted lo consigue en la literatura fácilmente, la temperatura normal de ebullición, que no se les olvide qué es. La temperatura normal de ebullición es la temperatura a la cual ebulle un fluido cuando la presión es exactamente igual a una atmósfera. Pero hay un criterio mucho más elegante, más termodinámico, se puede decir, que es, que es la famosa volatilidad relativa. Bueno, vamos a ir despacio porque yo estoy seguro que tenemos suficiente tiempo en esta semana para hablar de estos temas. Luego que me hagan preguntas si ustedes, por ejemplo, ya la vieron si ese tema lo vieron en termodinámica 2, porque creo que en la uno no se ve. Si la vieron, la tuvieron que haber visto en la termo 2. Que la volatilidad relativa usualmente se representa por la letra alfa. Y la volatilidad relativa, como la misma palabra lo dice, relativa quiere decir que usted la está relacionando con respecto a algo. Por eso quiere, esa palabra relativa, eso es lo que significa.
Por ejemplo, la volatilidad relativa de un componente I con respecto a un componente J es igual a la constante de equilibrio líquido-vapor del compuesto I dividido entre la constante de equilibrio del compuesto J. Es siempre el que va primero acá es el que va arriba y el que está segundo acá es el que va abajo. Y recordemos que es KI y KJ. KI y KJ. Para aquí. Aquí. KI es simplemente, venga, uso un lapicero que siga, ¿no? Porque, venga, tu color, vamos a ver si funciona mejor. KI. KI es simplemente la relación que hay entre Y, o sea, la fracción sobre XY. En otras palabras, es la constante, algunos libros la llaman como la constante de reparto. O sea, cómo se reparte Y. Esto es en la fase gas. Esto es lo que está en la fase gas. La Y es la fracción molar en la fase gas y esta sería X, sería la fracción en la fase líquida. De tal manera de que la sumatoria de los Y sub I, pues me tienen que dar 1. Y la sumatoria de los XY también me tienen que dar 1. ¿Sí? Y de la misma manera, KJ sería pues lo mismo. KJ sería simplemente YJ dividido entre XJ. Esas constantes de reparto, ¿cómo se calculan? Para eso está el modelo termodinámico, muchachos. Por ejemplo, en el caso de HYSIS, cuando usted coge el modelo termodinámico, automáticamente el computador le va a generar esas constantes de reparto. Si usted las intenta calcular a mano, puede ser un poquito más difícil. ¿Cuál es una manera fácil? ¿Alguien sabe cuál es la aproximación simple para... Voy a borrar esto y después lo volvemos a escribir. ¿Cuál es la manera simple de escribir la, la constante esta de reparto, o sea, la K en termodinámica? Recuerden esto. Recuerden que, bueno, vamos a suponer una mezcla binaria. Vamos a suponer una mezcla binaria. Vamos a hacer una suposición primero. Que es lo que casi siempre ustedes hacen en operaciones unitarias, suponer suposición de mezcla binaria, una mezcla de dos componentes, A y B, A, B. Entonces usted ya sabe que la fracción, por ejemplo, de A por la presión total, que esta es la famosa ley de Raoul, es igual a la presión de vapor de A multiplicada por XA. Esto es lo que se llama una solución ideal. Y también hay que si yo paso la presión a este lado, me queda que Y sub A es igual a la presión de vapor por XA, todo esto dividido entre la presión total. Y entonces, si la comparo con la fórmula que yo tengo, que es la fórmula
si yo la aplico aquí si en vez de J reemplazo a, entonces me queda que YA es igual a KA por XA. Entonces me queda fácilmente reconocer que la constante casual yo la puedo aproximar como la presión de vapor de A dividido entre la presión total. Es decir, que es una manera grosera de calcular la constante, esa constante de reparto. Mm, Por supuesto, necesito datos de la presión de vapor, por ejemplo, de la ecuación de Antoine o de alguna otra ecuación que me permita calcular esta presión de vapor, la divido entre la presión total y eso me da más o menos una idea de cuánto es esa constante de reparto. Ahora, ¿por qué no es exacta? Porque recuerden que si la solución no es ideal, aquí va multiplicado por un parámetro que es la actividad, ¿sí? Que esta actividad va a depender del modelo que usted utilice para describir la fase líquida. Por ejemplo, Margules o Van Laar o Unifac. Y esas, por ejemplo, esos parámetros están ahí en HYSYS. Entonces, si usted quiere escoger ese modelo o si usted quiere escoger la ecuación de estado, también le va a permitir usted puede hacer locuras. O sea, por ejemplo, usted puede describir la fase gaseosa en forma de un gas usando la ecuación de Penrobinson, la ecuación cúbica de Penrobinson, pero utilizar en la fase líquida una, un modelo termodinámico, por ejemplo, de Margules o de Van Laar o de Wilson o del NRTL. Eso hay varios. Y ya en los libros usted puede seleccionar cuál es el mejor modelo. Porque Hayes no le va a hacer eso. Hayes no le va a hacer sugerencia y le toca a usted eh, escoger el modelo termodinámico. Entonces, por ejemplo, en el caso de si este coeficiente de actividad lo dejamos acá, pues aquí sería que ponerlo acá. Y ese coeficiente de actividad pues va a alterar drásticamente la aproximación que usted haga. Entonces, a veces no, pero la voy a quitar de aquí porque vamos a suponer idealidad. Entonces, esto sería uno y esa sería pues sería una aproximación para una solución casi ideal. O ideal, sí, puede ser. ¿Preguntas? Entonces tenemos una fórmula simple de estimar esa constante en el caso que usted no tenga HYSYS, pero, pero si usted tiene HYSYS, pues no se tiene que preocupar, porque ahí va, y exacto de, de esos coeficientes de actividad. Vale, pero independientemente de esto, bueno, voy a borrar esto porque en fin de cuentas esto era simplemente para recordarles una manera simple para calcular caso A. Y entonces suponemos que caso A está disponible, que uno la puede obtener de algún dato. Ahora, ¿qué tiene de particular la volatilidad relativa? La volatilidad relativa, bueno, no es exactamente una constante, pero en muchos cálculos de ingeniería se supone que la volatilidad relativa es casi una constante. Y por eso se usa tanto en los cálculos, trabajar con volatilidades relativas constantes.
Y esa volatilidad relativa, esa sí me da una escala mejor para clasificar quién es más liviano y quién es más pesado. Porque los compuestos ligeros, o sea, los gases o los compuestos, sí, vamos a llamarlos ligeros. Los ligeros, ligeros, la K va a ser grande, va a ser mucho mayor de uno. Mientras que los compuestos pesados, compuestos no ya nota, compuestos pesados, van a tener una K que es pequeña. Observe que tal como se define la, esa constante, no puede dar lugar a que sea negativa. Porque yo no, si yo la defino la volatilidad relativa, perdón, la constante K sub i como Y sub i sobre X i, yo no puedo tener fracciones molares negativas. Entonces, K, K siempre va a ser positiva y lo mismo alfa, esa volatilidad relativa siempre va a ser positiva y puede ir directamente hasta muy grande, grande, un valor grande. Va a estar en un intervalo que va puede ser de un valor muy pequeño hasta un valor muy grande. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que se usa en ingeniería? Creo que ustedes también lo usaron. Lo que se llama el elemento clave pesado y el elemento clave liviano. El elemento clave pesado. ¿Qué es el elemento clave? Bueno, recuerde que la volatilidad relativa siempre yo estoy comparando I con J, porque es la constante de equilibrio de I con respecto a la constante de J. De tal manera de que si yo comparo a J con J, necesariamente eh, la volatilidad relativa de un compuesto con respecto a sí mismo, pues siempre sería uno. O sea, si yo comparo a J con J, pues sería KJ sobre KJ y eso pues es igual a uno. Entonces siempre la volatilidad relativa comparado consigo mismo pues, va a ser uno. ¿Y eso qué significa también? Eso tiene Resulta que usted, en teoría, esto ya es un poquito, ya un tema un poco más avanzado, lo voy a dar la idea, pero no vamos a profundizar mucho sobre esto. Es que esta volatilidad relativa usted la puede organizar como una matriz. Entonces, usted puede formar una matriz donde vamos a tener en la diagonal principal la volatilidad de un compuesto con respecto a sí mismo. Entonces sería alfa 1 1, aquí vamos a tener alfa 2 2 hasta la última, que sería alfa de n. Aquí vamos a tener alfa de uno con respecto a 2, aquí vamos a tener alfa de uno con respecto al 3 y así sucesivamente. Y aquí vamos a tener alfa de 2 con respecto a uno, vamos a tener alfa de 3 con respecto a uno y así sucesivamente. Entonces es una matriz, pero esta matriz tiene una característica terrible, ah, que tal vez le guste la álgebra lineal. Esta matriz tiene un problema y es que aquí vamos a verlo. Ah, la volatilidad relativa de I con respecto a J sabemos que es KI sobre KJ. Y la volatilidad relativa de J, o sea, de J con respecto a I,
pues sería esto mismo, pero puesto patas arriba. Sería KJ con respecto ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que esta o esta va a ser, ¿cómo se llama eso? Bueno, el inverso, sí, el inverso de la división. O sea, quiere decir que aquí va a ser, que esto va a ser alfa 1, 2 elevado a la menos uno. Y entonces este sería el alfa 1, 3 a la menos uno. Y así sucesivamente. Entonces, en otras palabras, eh, usted no necesita hallar sino la información de la parte superior de la matriz, porque ya sabe que la parte inferior de la matriz va a ser el inverso de la parte, sí, la parte inferior va a ser el inverso de la parte superior. Eso implica necesariamente que esta matriz, el determinante de esta matriz es exactamente igual a cero, un sistema singular. ¿Eso qué implica? Y esa vaina que implica, muchachos, que, que en un sistema de n componentes yo no puedo plantear las n ecuaciones porque, porque unas van a estar conectadas con otras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo una mezcla de 20 componentes, ¿sí? No, no necesito hacer, por ejemplo, necesito hacer la comparación, por ejemplo, de uno con 2 o de 2 con 3, pero ya no necesito volver a hacer la de 2 con uno porque, porque esa ya la conozco. Entonces hay que tener cuidado de que no se pueden plantear todas las ecuaciones que a usted se le ocurra, porque es lo que el típico ejemplo que a veces yo he visto en los exámenes que el estudiante dice, profesor, es que mire, me dio 1 igual a 0 o 1 igual a 1 porque las ecuaciones que está planteando pues son prácticamente similares. Entonces, claro, esto no les va a pasar a ustedes con la técnica que les voy a enseñar, que simplemente vamos a comparar, vamos a establecer una escala y simplemente vamos a comparar a un componente con respecto al que está por encima y con respecto al que está por debajo. De tal manera que usted nunca va a hacer la locura de ir a comparar todos con todos. Eso sería la catástrofe. Bueno, pero lección, o sea, la idea principal acá es la volatilidad relativa es la que me indica a mí, o es el parámetro que me indica a mí, el que vamos a utilizar para identificar cuáles son los compuestos más livianos que van a salir por encima en una columna de destilación y los compuestos más pesados que van a salir por la parte inferior en una columna. Por ejemplo, el ecopetrol me está hecho como estoy en el tiempo. Lo es. Por ejemplo, el ecopetrol, no, espera, algo pues, práctico de lo que hace Ecopetrol. Por ejemplo, el Ecopetrol tiene corrientes donde tienen desde el C1, que sería el metano, tienen C2, el etano, el propano, tienen el, el isobutano, o sea, el iso C4, tienen el C4 y tienen y de ahí para adelante todos los que usted quiera, ¿sí? Mm, bueno, de una vez les digo que ese es el orden en la volatilidad relativa, que coincide en este caso con el mismo orden con la temperatura normal de ebullición. Entonces, por ejemplo,
ellos hacen una separación grosera de tal manera de que por encima sacan los más livianos, que en este caso va a ser el C1, el C2, hasta el C3, y el ISO, un C4, y el C4, y otros de aquí en adelante los sacan por debajo. Este es lo que se llama el elemento clave. En este caso se llama el elemento clave en la parte superior, o sea, elemento clave liviano, y este sería este liso, que es donde ocurre la separación, que es en el elemento clave pesado. Entonces quiere decir que yo pueda hacer la comparación, por ejemplo, yo puedo hacer la comparación de la volatilidad relativa de uno, en este caso del metano, con respecto al elemento clave, que en este caso sería el 3, que sería la, el propano. ¿Sí? Usualmente esta columna, Ecopetrol le pone, bueno, Ecopetrol no, pues, todo el mundo le pasa, ¿sí? Pero Ecopetrol usa la misma nomenclatura. Esto es lo que llamo una despropanizadora. Porque diseña la columna o forza de tal manera, hace fuerza para que por la parte de encima salga principalmente el, el elemento clave liviano, en este caso el propano, y por la parte inferior salga el el isobutano y el butano, y de ahí en adelante, pues todos los demás, porque todos de aquí en adelante pues, van a ser más pesados que esto. Aquí lo mismo. Aquí yo, si yo tengo aquí un compuesto, por ejemplo, C5 o otro, bueno, que sea, yo también puedo tener una volatilidad relativa de 5 con respecto al ISO, llamémoslo así, llamémoslo ISO 4, todo con respecto al 4. ¿Sí? Siempre se pone abajo, o eso es lo que normalmente usamos los ingenieros, es usaba a la parte inferior, por ejemplo, en este caso, pero aquí no, esto, cae sobre cajota. Usualmente el compuesto que está abajo, aquí este siempre se va, o uno lo va a llamar el elemento clave. ¿Pregunta? No, señor. Bueno, el copetor también usan otras plantas, por ejemplo, está la desetanizadora, o sea, sacan por encima el etano, y el propano lo sacan por debajo, lo pueden sacar de aquí a partir de acá. Yo aquí puedo meter otra columna, sacar por encima el C1 y el C2, y aquí sacar el C3, porque el propano yo lo necesito, porque es usualmente el gas que se usa principalmente en para el hogar. Y el C1 C2 es un gas de refinería, y en este caso, esta sería una columna que se llamaría la desetanizadora, porque lo que estamos sacando por encima es el, es el etano, ¿sí? El etano también Copetrol lo usa para convertirlo en etileno, y el etileno, pues, lo usa después para polimerizarlo y volverlo el polietileno, son las bolsas de plástico que a propósito
Muchas de estas plásticos los van a prohibir ahora a partir del 7 de julio, que eso va a tener un efecto en la ingeniería química. Bueno, pero en estos poquitos tiempos, vamos a hacer un ejemplo. Primero, para darles así una idea como muy general, vamos a suponer una, una, una posibilidad. Supongo que ustedes le digan una mezcla A, B, C, D. Vamos a hacer algo primero ideal, A, B, C, D. Y entonces usted lo que hace es pone aquí los compuestos A, B, C y D. Y en lugar de utilizar la temperatura normal de ebullición, lo que va a utilizar es la constante del reparto K. K, K, que usualmente usted la conoce o en este caso los problemas dicen cuánto vale la constante K, y va a ser el caso I. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que este sea 150, que este sea mm, 32, que este sea 2,4 y que este sea 1,05. Bueno, vamos a poner 1, vamos a poner 1, 2. Vamos a poner esto. Sí, sí, vamos a suponer que esos sean datos. Entonces usted puede calcular aquí la volatilidad relativa. Observe que eso es ideal para hacerlo uno en una hoja electrónica. La volatilidad relativa. Entonces, la volatilidad relativa, usted necesita seleccionar un compuesto, o sea, el compuesto clave. Si alguien no le dice quién es el compuesto clave, en este caso, el compuesto clave puede ser cualquiera, puede ser, puede ser el mismo A, puede ser B, C o D. Pero si a usted no le dan, el que yo le sugiero que siempre haga es, siempre escoja el más pesado. En este caso sería D. Entonces vamos a suponer que vamos a hacer la comparación de todos, o sea, de I, todos con respecto a D. Entonces, el más fácil. D con D, ¿cuánto nos daría? O sea, aquí, este aquí. Aquí tiene que valer 1, porque 1, 2 dividido entre 1, 2 pues me da 1. ¿Este cuánto me daría aquí? Alguien a ver que me ayude. Este dato aquí, que sería la volatilidad relativa de C con respecto a D. Dos. Muy bien. Silvia. Gracias. Silvia. No, muy bien. Ahora, otra persona. ¿Cuánto sería la volatilidad relativa de B con respecto a D? Sería dividir 32 entre 1,2. A mí me da 26. Muy bien. 26,66. Y la primera. O sea, ¿cuál sería la volatilidad relativa de A? Muy bien. Sin duda. Ahí está, muchachos. No, es normal que a uno, o sea, ya sea que usted lo sepa
por Hayes o por un modelo termodinámico, estas constantes son dadas o se conocen. Esas constantes de equilibrio de la fase líquida con respecto a la fase de vapor, va al revés, de la fase de vapor con respecto a la fase líquida, se conozcan y luego pues usted escoge un elemento, claro, que en este caso yo escogí este. Si a usted se le da la gana, que se le puede dar la gana, escoger otro compuesto, usted también podría haber hecho la comparación con respecto a C. Entonces, el que valdría uno sería este. Este me va a dar menor de uno, no hay problema, no se van a asustar. Eso es posible que me dé menor de uno. Y estos números pues van a cambiar. ¿Preguntas? Que creo que voy a soltarlos ya. ¿Cuál es la idea que vimos hoy? Primero, cuando comparar los diseños de un compresor de un compresor centrífugo con respecto a una bomba centrífuga, los cálculos de un compresor siempre van a ser mucho más complicados porque como la densidad cambia con respecto a la presión, entonces las expresiones son mucho más complejas. En el caso de una bomba centrífuga, pues los cálculos son mucho más fáciles. Bueno, lo otro que vimos es separar gases de líquidos. Sin lugar a dudas, separar gases es muchísimo más difícil que separar líquidos. Y como tercer punto importante que vimos que el parámetro que nos va a ayudar, que después vamos a ver cómo lo vamos a utilizar, es la volatilidad relativa, que la volatilidad, que es esta. No se les olvide, esta es la volatilidad relativa, que es la que a mí me interesa, que es la que vamos a utilizar de aquí en adelante. Volatilidad relativa, que es el parámetro que nos va a ayudar a mirar la, cuándo es posible este parámetro va a ser tan importante para dos cosas muy importantes, que es el tema que nos va a interesar de aquí en adelante. La destilación es posible, porque no siempre va a ser posible hacer destilación. Y segundo, la secuencia de las columnas, secuencia de las columnas de destilación. No se les olvide que eso va a ser, digámoslo así, el, el tema importante. No, perdón, antes de irme, le puedo mostrar. que- ya, espera. Voy a utilizar este libro para esta parte, un libro mucho más moderno, del Douglas, que ya está pasada de moda. Se llama Product and Process Design Principles, de que creo que ya se los había mostrado, el Sider and Sider and Lewin and Widagdo. Ahí lo pueden ver. Este es el libro que voy a usar. Voy a ver si esta copia la dejo ahí en la biblioteca. Creo que se puede descargar por internet. Sí, profe, el digital. Digital, sí. Mucho mejor. ¿Sí? Yo tengo dos copias. Esta la voy a dejar por acá disponible y la otra la tengo en mi casa. Bueno, es un libro moderno. Libro como del 2016 o 18, algo así. Libro relativamente nuevo. Podemos ver la, ah, la- las nuevas tendencias en cuanto a estos
temas importantes de la destilación y la secuencia de las columnas de destilación. Muchachos, los dejo. Un gusto tenerlos hoy. No se le olvide mañana la tarea.